¿Cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Andrés Vera y les doy la más cordial bienvenida a... ¡Insurrecto! Así es, señoras, señores y señoros. Bienvenidos a la 4 temporada. Episodio 27 es la 4 temporada y muchos digo eso y... Está cosquillas. Sí, habrás visto la cara que puso Carlos Peña. Ya saben que han estado buenísimos. En el pasado sí le dimos un pequeño giro, precisamente para hablar en el contexto de la reforma electoral que se viene, con pues la opinión de un especialista, nada menos que el licenciado Matías Chiquito Díaz de León, el delegado del INE en Zacatecas, un especialista en temas electorales. Yo creo que... Una biblioteca andante. Sí. Un ratoncito de biblioteca. Un hombre muy culto, muy experimentado. Y evidentemente con sus matices, ¿no? Porque no puede hablar en términos propiamente personales o con un enfoque partidista. Pero de esto, precisamente, y otras cosas más, o muchísimas cosas más, vamos a hablar en esta ocasión con la senadora zacatecana por el Partido del Trabajo, Giovanna Bañuelos de la Torre. ¡Venga! Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por invitarme. Bienvenida, senadora. Al contrario, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en tu espacio. Al contrario, gracias. Oye, pues muchos temas, senadora. La reforma electoral, que si bien no hay un borrador aún como tal, pero por lo menos sí hay interpretaciones o esbozos en base a las promesas de campaña que hizo la propia presidenta Sheinbaum, que es la eliminación de las pluris o de representación proporcional, que ya nos especificó bien Matías Chiquito que hay que decidir esa representación proporcional. Ajá. Y la disminución del financiamiento a los partidos políticos. Estos son dos temas torales que indiscutiblemente le afectarían a los aliados de Morena, que es el Verde y el PT, por lo menos en el plano federal. Y a mí particularmente me llama la atención porque no sé si esto puede afectar en algún momento que Morena coopte a estos dos partidos, los absorba de alguna u otra manera, o precisamente en la aplicabilidad, si es que se da en el 27, pueda tener un riesgo para continuar con la mayoría calificada en la Cámara Baja y en el Senado, que es un hilo muy delgadito, depende de un voto de un senador en la Cámara Alta. Entonces, ¿tú cómo estás viendo de primera mano esta situación, señora? Bueno, de entrada creo que es un tema extremadamente relevante que está en la agenda nacional de los partidos políticos, del Congreso de la Unión y de la sociedad misma, que está en el terreno de la especulación, porque ciertamente no se ha recibido una iniciativa. Lo único que anunció nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, es que la Cámara de origen será la Cámara de Diputados, pero se está, como bien sabes, redactando a través de una comisión muy peculiar, Andrés, sui generis, porque es la primera comisión que desde el Poder Ejecutivo se integra para poder redactar una iniciativa que a final de cuentas habrá de discutirse y eventualmente aprobarse en el Poder Legislativo. Pero pues están caminando ahí los esfuerzos. Creo que es sumamente importante tener prudencia, esperar, conocer el texto, poderlo analizar, debatirlo. Creo que hay una amplia apertura para que se pueda discutir no solamente con los partidos aliados de Morena, sino con todos los partidos políticos y con especialistas, como ciertamente tú señalas a uno que yo respeto profundamente y es paisano zacatecano, el licenciado Chiquito Díaz de León, y muchos otros que conocen de materia electoral. ¿Hace falta una reforma en nuestro país? Sí. ¿En qué términos? Pues habrá que esperar a recibirla. Lo real es que no creo que tarde mucho. Originalmente nuestra presidenta había anunciado que el 1 de septiembre ingresaba. Ahora yo lo veo lejano, dada la composición y la agenda de esta comisión especial. Y por la apertura a foros, ¿no? También con la Claro. participación de la sociedad civil que ha dicho ella. Pero yo creo que tal vez sí en este periodo que vamos a iniciar el próximo 1 de septiembre y que concluye en el mes de diciembre, habremos de estar discutiendo ya un documento en lo formal. Ya.
Ricardo Monreal ha dado, o por lo menos en la antesala de que existiera un anuncio oficial de la intención de la reforma, matices. Incluso se atrevió a asegurar que no habría la eliminación de la representación proporcional. Y estos tumbos, como en otras anteriores, que precisamente en la reforma del nepotismo, pues levanta muchas suspicacias alrededor de los coordinadores de diputados el coordinador de diputados de Morena. Pero parece que ya ha tenido una alineación firme después de esta reunión hace 3 días con la presidenta y junto con el coordinador de senadores de Morena, don Augusto, en el sentido de que si es un requerimiento social y político que deba asentarse, pues tiene que pasar, aprovechando precisamente la mayoría antes del 27. ¿Tú cómo ves esta situación? Y en particular me gustaría mucho escucharte, senadora, respecto a la posición del PT. Si le conviene o no al PT en estos términos, porque yo he leído por ahí algunas columnas en las que el profesor Beto Anaya no está muy convencido precisamente de la iniciativa ni de la intención de levantar una encuesta extensiva para tal efecto. Mira, en principio la Dirección Nacional del Partido del Trabajo, de la que yo formo parte, en la que es nuestro líder moral el profesor Alberto Anaya, pero que es un órgano colegiado y somos pares, no tenemos aún un debate profundo porque justamente estamos esperando a recibir el documento. Ya. Reconocemos como conquistas de la izquierda la representación proporcional, el financiamiento público. Tememos, como muchos otros partidos políticos, el que al evitar que los partidos políticos accedan al financiamiento público pueda ahí inmiscuirse recursos no lícitos, o sea, privados de origen ilícito. Pero son debates que, por supuesto, vamos a tener en principio en la Dirección Nacional del partido y posteriormente de cara al pueblo de México. Y yo quiero decirte, Andrés, que nosotros estamos tranquilos porque tenemos, a final de cuentas, una presidenta que escucha, que es muy sensible, que tiene el pulso del pueblo de México, que es el más importante, que ha logrado modificar algunas de las iniciativas que incluso ella envía, como es la misma de la reforma electoral o la de telecomunicaciones, cuando se argumenta los motivos de por qué coincidimos o no. No hay una sola reforma constitucional en los últimos 7 años que se hubiera aprobado sin los votos del Partido del Trabajo. Ninguna sola. Es decir, ahí hemos estado nosotros para que los programas sociales sean derechos, para que se reconozca a nuestros adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los jóvenes a través de este sistema de Jóvenes Construyendo Futuro, para que se pueda crear el sistema de becas más ambicioso que hemos tenido en la historia de nuestro país ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, que son las Rita Cetina, para el programa de Mujeres Bienestar. Ahí han estado los votos del Partido del Trabajo, pero también nuestros argumentos, también nuestra reflexión, nuestro análisis y nuestro debate. Hemos ido en la mayoría de las propuestas que se han enviado, pero también hemos sido muy firmes en lo que no coincidimos. Y creo que esa es una ventaja de nuestro movimiento. Somos un movimiento de izquierda y se vale disentir, se vale argumentar, se vale tener puntos de vista distintos en ciertos temas y no perder ni la armonía ni la unidad. En el caso particular de la reforma electoral, yo creo que va a salir una buena reforma electoral, que nuestro país lo necesita y que vamos a estar a la altura, los legisladores por lo menos de nuestro movimiento, de nuestra coalición, de este cambio que está demandando cada vez más la ciudadanía. La reducción del financiamiento de los partidos políticos es algo que le pagaría al PT, sin duda. Nosotros tenemos muchas iniciativas que se han presentado en la pasada legislatura y en la presente de distintos esquemas de la aplicación de la fórmula para el reparto del financiamiento público. También de distintos esquemas para la representación pura de los partidos y para que las minorías puedan, como toda democracia demanda, tener acceso a espacios donde pueda ser escuchada su voz. Oye, precisamente,
esto evidentemente va a tener muchísimas aristas, interpretaciones, lecturas. Y es que viene a colación porque el PT con Morena ha sentado algunos precedentes en cuestiones electorales en las que no han coincidido, precisamente. Claro. En el tema federal sí, porque supongo que se antepone el interés superior del movimiento, como 4T, como un ente. Pero en lo local ha habido bastantes discrepancias. Se vivió en el 2024 en Zacatecas, donde Morena desplaza de una manera grosera, proctólogo. Grotesca. Vulgar. Con argumentos de muy poca monta. El niño del 1%. ¿No? Es que el PT aporta un 1%. Toma las 11.5, ¿no? Aportaron. Pero bueno, en Durango hubo matices. En Veracruz finalmente el PT va solo por la misma situación de imposición. Y al PT le resultó en Veracruz. Están gobernando 32 municipios. 33 municipios. 33. De 6 que gobernan. Y por ahí me dicen, eso ha envalentonado de alguna otra manera al Consejo Nacional, del profe Beto, de decir, pues es que en algunas situaciones convendría más ir solos que en alianza en el Estado. Y más si nos están despreciando, pues... ¿Tú cómo ves la situación en Zacatecas? Porque... por lo menos en las encuestas, yo creo que todavía es muy temprano, ¿no? Para ir radiografiando más o menos la actualidad. Pero yo veo a Morena en un sentido en que si va solo Morena, aguas, puede perder la gubernatura. Y por otro lado, veo un PT un poco más independiente en sus posturas en la legislatura. Los veo trabajando mucho en territorio. Te veo a ti con el diputado Femat reestructurando. Veo que ya están teniendo presencias en el sur del estado con reuniones, asambleas con 200, 300, 500 personas cuando antes juntabas 10, 20. Y eso es una manifestación. Eso es una proyección. ¿Tú cómo lo ves en el 27? El PT tiene una gran posibilidad porque pues, tiene su nicho de 70, 80 mil votos en Zacatecas. Mira, al principio creo que es natural que la gente identifique el tema Veracruz porque es el más reciente en el que no coincidimos en una coalición electoral. Y que dicho sea de paso, nosotros crecimos, teníamos el 3% de votación y logramos el 14%. Gobernábamos 6 municipios y hoy gobernamos 33. Pero hemos sido, en muchas otras entidades, hemos participado de manera separada. En algunos casos incluso acordado como estrategia electoral con nuestros aliados. Recordarás tú el famoso Plan C, que es muy reciente, que tenía como objetivo algo que logramos, la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Hubo 12 entidades donde a nivel federal fuimos separados en el Senado de la República para poder obtener esta mayoría. En lo local ha habido muchos otros ejemplos. Andrés, yo tengo el privilegio de representar en la Mesa Nacional de Coaliciones al Partido del Trabajo desde hace 6 procesos electorales. Entonces a mí me ha tocado hacer todas las negociaciones de los convenios en los últimos procesos y te puedo decir que no solamente es el caso de Veracruz, el caso de Coahuila con el Tigre Mejía, el caso de Tlaxcala, el caso de Hidalgo, de Sonora, de Sinaloa, de Zacatecas, de Morelos, de Guerrero. Hemos tenido muchos estados, Oaxaca, donde los compañeros del Partido del Trabajo, nuestros dirigentes estatales, le han solicitado o nos han solicitado a la Dirección Nacional la oportunidad de contender solos por distintas motivaciones, ¿verdad? En algunos temas pues de confrontación con Morena, en otros también por estrategia. Y en todos esos estados que te acabo de mencionar y algunos que me faltan, pues los números evidencian el crecimiento del Partido del Trabajo cuando no vamos en coalición. Entonces, pues hay evidentemente un ánimo de unidad, de apostarle a privilegiar el proyecto de nación. Lo hemos hecho siempre con una profunda nobleza de parte de nuestro dirigente nacional, pero también de toda nuestra militancia. Y creo que en el 27 estamos en una condición de poder
aquilatar de las 17 entidades donde se van a renovar gubernaturas, en donde tenemos posibilidad seria de competir y que los compañeros y compañeras del Partido del Trabajo en esa mesa nacional y en esas mediciones, que es el mecanismo que hemos ya establecido como definición de candidaturas, puedan tener verdaderamente piso parejo, respeto a los resultados de las encuestas y oportunidades de que se desenvuelvan sus liderazgos en el marco de la coalición. Si no fuera así, pues entonces tomaríamos la decisión de caminar solos, y hay antecedentes de eso, lo hemos hecho, no significa ruptura, no significa de ninguna suerte una enemistad con Morena o con el Partido Verde, nada menos. Mira, en San Luis Potosí nosotros tomamos la acertada decisión hace ya casi 4 años de caminar juntos, solo el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Gobernamos, y es un gobierno de nuestro querido amigo Ricardo Gallardo, considerado parte de la Cuarta Transformación, pese a que se compitió contra Morena y se le ganó, por supuesto, ¿verdad? Entonces, hay muchos casos. Nosotros ahora, regresando al tema de Veracruz, pues hemos sostenido conversaciones con la gobernadora del estado, la ingeniera Rocío Nale, y para poder establecer un marco de unidad, de gobernabilidad y de respeto a nuestras autoridades electas. Entonces, está todavía lejano el 27, pero nosotros vamos a defender, por supuesto, a nuestra militancia, a nuestros liderazgos y las aspiraciones legítimas que tengan las y los militantes del Partido del Trabajo que quieran participar por algún cargo. Hay algo también, sí, el 27 está lejos, pero la sucesión en Zacatecas está adelantadísima. Hay muchas cartas, muchísimos tiradores, pero hay elementos curiosos en algunos grupos políticos y en algunos partidos que no están impulsando mujeres, a excepción del Partido del Trabajo. Y yo por ahí escribí una columna hace... ¿Cuándo fue la última vez que vino el profe Betón allá? Hace unos 2-3 meses. 2 meses, sí. 2 meses. El Congreso Estatal. Y dejó entrever, ¿no? Fue un destape sutil, así le puse yo, el destape sutil de Giovanna. Y yo así lo consideré, y esa es la lectura que yo le di. ¿Qué pasaría? Porque además aquí lo hemos discutido con el diputado Femat. Históricamente al PT no le ha tocado nada en sus alianzas en cuanto a gobernaturas. Y desde que inició la 4T, pues tampoco. Y ya toca. ¿Y ya toca? ¿Tú cómo lo ves? Porque pues hay muchas teorías, ¿no? De que, bueno, pues es que Zacatecas, no creo que Sheinbaum se quiera pelear con su coordinador de diputados. Pero por el otro lado, no hay una gran representatividad en términos de porcentaje electoral. Entonces, podría ser que se le conceda el espacio al PT. Y ahí, y en ese espectro, pues dices, pues Giovanna Bañuelos, la senadora, pues es senadora, fue coordinadora del grupo parlamentario y actualmente es la vicecoordinadora del grupo parlamentario del partido. ¿Tú cómo lo ves? Porque la pregunta típica es, ¿quieres ser gobernador? Ah, pues que no quiero, ¿no? Todos no quieren. Hasta yo quiero. ¿Eh? Entonces, ¿estás en esa perspectiva o no? Bueno, en principio agradezco tu opinión hacia mi persona. Y en segunda, nosotros estamos trabajando, y nosotros me refiero al Partido del Trabajo en Zacatecas, para poder consolidar a nuestro partido para cualquier circunstancia a la que nos tengamos que enfrentar en el 2027. Estamos recorriendo pueblo por pueblo, Andrés. Sé que ha estado aquí nuestro dirigente. Concluimos este domingo, si Dios quiere, la segunda vuelta a los 58 municipios, y en cada uno de ellos hemos visitado por lo menos 4 comunidades. Entonces, la verdad es que ha sido, híjole, 2 años. Qué friega, ¿no? Y mucha friega, y padrísimo también. Nos ha dado oportunidad de conocer todas nuestras carreteras, recorrerlas. Oye, que por ahí lanzaste un exhortito que, pues, oigan, las carreteras.
de recoger de viva voz, pues el sentir de la gente. Sí, la verdad es que nuestras carreteras están terribles. Yo voy a hacer ahí un concurso para ver cuáles ¿El están bache peor, más grande o porque qué? mira, la carretera que aparte es súper importante, que une a los cañones de Jalpa y de Tlaltenango en pésimas condiciones. La carretera del Teúl hacia Florencia de Benito Juárez en pésimas condiciones. Las del La carretera semidesierto. de Sombrerete a Jiménez del Teúl en pésimas condiciones. Las del semidesierto en pésimas condiciones. La de Sombrerete a Río Grande en pésimas condiciones. Todas las internas de Pinos en pésimas condiciones. O sea, híjole, nosotros yo creo que debemos de contar el kilometraje, Femati y yo, pero también las ponchadas, porque está de verdad terrible. Pero todo quedará en eso, Andrés. Estuvimos esta semana pasada en Sombrerete, en su cabecera y en la comunidad de González Ortega, y recibimos a un grupo de familiares, de trabajadores jornaleros que lamentablemente tuvieron un accidente por las condiciones de la carretera y que también no tienen derecho a la seguridad social y tuvieron que hospitalizarse en centros particulares, gente muy humilde, muy trabajadora. Hubo fallecidos, estaba gente internada en una situación lamentablemente crítica, con cuentonononas, Andrés, de 60,000, 80,000, 90,000 pesos. O sea, el recorrer el estado evidentemente que es muy grato porque te encuentras con gente como somos todos los zacatecanos y las zacatecanas, cálida, amable, generosa, pero también te encuentras pues con la realidad que se vive en cada rincón de nuestro estado y con el enorme compromiso que debemos de asumir todos, absolutamente todos, los que nos dedicamos al servicio público para poner nuestro granito de arena y mejorar las condiciones de nuestro estado. Pero si te interesa. Me interesa. O sea, ¿está en tu proyecto, el proyecto del partido? Por supuesto, nosotros vamos a defender en la mesa de negociación del 27 que el Partido del Trabajo gobierne. En el pasado, y hay constancia pública de eso, ganamos la encuesta en el estado de Durango con el senador Alejandro González Yáñez, que lo conocemos como Gonzalo Yáñez, y en el caso de Oaxaca con el compañero Benjamín Robles. Y por distintos motivos, uno por tema de género, otro por diversas motivaciones, no se han respetado los resultados, pese a lo complejo que es para compañeros del Partido del Trabajo ganar una encuesta, enfrentándose pues al monstruo que significa en términos electorales nuestro amigo y aliado Morena. Entonces vamos a hacer valer la voluntad del pueblo como debe de ser. Nuestro partido siempre hemos hecho gala pues de ser demócratas y en el 27 vamos a pelear por lo menos 2 gubernaturas de las 17. ¿Y Zacatecas están esas 2? Ustedes saben que aquí se grilla de primicias, oye. No nos podemos ir en una primicia en este podcast. Aquí hay primicia en todos los podcasts. Oye, luego por eso nos ve. Me aman. Bueno, no les digo quién nos habla, pero sí. Yo creo que hay un adeudo histórico en ese sentido, ¿no? No sé si coincides. Sí, mira, el Partido del Trabajo ha tenido un gran crecimiento. Hoy por hoy tenemos la bancada históricamente más grande en la Cámara de Diputados, alrededor de 50 diputados federales. Nuestra bancada en el Senado se sostiene igual que la pasada legislatura, con 6 senadoras y senadores. Gobernamos en más de 300 municipios tan importantes como Los Cabos en Baja California Sur, como Tulum en Quintana Roo, entre otros municipios importantes. Tenemos una mayor cantidad de diputados locales que el PRI en todo el país. Tenemos bancada en absolutamente todos los estados de la República, excepto en Aguascalientes. Hemos crecido, Andrés, pero por supuesto que merecemos gobernar en el marco de nuestra coalición.
para eso existen este tipo de alianzas de carácter político y electoral, que para nuestro movimiento, que es la Cuarta Transformación, se ha trasladado también a lo legislativo, a lo político y a cosas muchísimo más profundas. Y bueno, pues nosotros vamos a poner sobre la mesa esa solicitud de nuestro partido y esperar que los diálogos, que han sido siempre en un marco de profundo respeto, pues atiendan a ese interés de nuestro partido. Y con base en los resultados, principalmente. Ahora, También, por supuesto, con base a los resultados. aquí está. Morena definirá candidaturas por encuesta y para los que trabajen desde abajo. Uy, ya gané. Bueno, es que no es un mensaje para Morena, nada más. Pero es que, a ver, ese ha sido el planteamiento desde que se impuso este método electivo o selectivo. En el 2021, ese fue el método para la gubernatura de Zacatecas. Y acá su servilleta pidió por transparencia, ¿verdad?, el contenido de la encuesta, qué encuesta la realizó, cuál fue la metodología. Y me contesta Morena, no, pues no hay nada. No. Me contestaron por transparencia. Y lo hicieron algunos otros medios a nivel nacional, pues, sí, identificados con la derecha, ¿no? Como Animal Político, Reporte Índigo. Pero al final les contestaron por transparencia, es un documento oficial. Y luego viene el proceso del 24, la pelea por los senados, la misma, que por encuesta. Y hubo, yo sé, que hubo candidatas muy, muy abajo. Y otras que son actualmente diputadas que las superaron en esa encuesta. No, se especificamos, ya sabes quiénes. Y una es senadora y la otra es diputada. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto confía realmente en que exista el piso parejo y se respeten los resultados de las encuestas? Pues mira, necesitamos más que confiar, acordar. Y yo creo que es importante darle un voto de confianza a esta nueva dirigencia nacional de Morena, a esta nueva etapa de nuestro movimiento, a la sensibilidad y a la apertura también de los liderazgos locales, donde la hay, exhortar a que exista donde no se ve. Pero estamos obligados, si queremos cuidar a nuestro movimiento, Andrés, la clave es la unidad. Y pienso que el principal conflicto que tiene ahorita la Cuarta Transformación en el país no es al exterior. No tenemos oposición. Y no son expresiones de soberbia, es que realmente no tenemos oposición. No. Es patética la oposición. Lo que puede dañar a nuestro movimiento es conflictos de carácter interno. Falta de respeto entre los partidos que formamos parte de la coalición o divisiones internas. En el PT, pues afortunadamente somos un partido donde priva la unidad. Son muy disciplinados, ¿no? Históricamente. Y fíjate que somos rebeldes con causa. ¿Se le revelan al profe Beto, al consejo? Al profe y entre nosotros, y nos sacamos la lengua, nos picamos los ojos, pero nos gusta mucho debatir y acordamos y cerramos filas. Entonces hay unidad en el plano nacional y también en el estatal, en la inmensa mayoría de las entidades del país. Entonces, pues bueno, nosotros vamos a apelar para que en el proceso del 27, que ciertamente habremos de iniciar las negociaciones como señala el calendario por lo menos 8 meses antes, pues exista ese aire de respeto y piso parejo y bases de equidad y reglas elementales en las que siempre estará a salvo nuestro derecho de decidir si participamos o no. Y yo creo que participaremos, porque para nosotros lo más importante es profundizar a la Cuarta Transformación en esta etapa que se ha llamado el segundo piso y que encabeza la doctora Claudia, pero que para el PT ha sido un tránsito de más de 30 años, Andrés. A nosotros nos ha costado, a ti te consta, No, y pues al pueblo de Zacatecas también.
¿Fue el 2015 cuando perdió el registro, senadora? Fue en el 2015 cuando se perdió el y en Aguascalientes registro. En Aguascalientes se recuperaron. recuperó en una elección de un distrito federal. Sí. Pero a lo que yo iba es, a nosotros nos ha costado construir este movimiento, particularmente al PT. O sea, el PT en muchos estados de la República fundó a Morena. A mí me tocó ser dirigente del PT en Zacatecas y conducir la asamblea constitutiva a petición de Andrés del partido político Morena. Entonces, pues obviamente que necesitamos llamar a esa historia que tenemos para que podamos ser sensibles en las conversaciones, en las negociaciones, en los acuerdos y en los compromisos también. Y a eso le apostamos y sabemos que eso vamos a recibir. Entonces estamos tranquilos y estamos trabajando, estamos muy organizados. Acabamos de celebrar congresos en todos los municipios del país. Acabamos de celebrar nuestro congreso en cada una de las 32 entidades, nuestro congreso nacional. Se renovaron nuestros órganos electivos. Estamos realmente en una etapa de consolidación, de construcción y de crecimiento, asumiendo con mucha responsabilidad el papel histórico que está jugando el Partido del Trabajo en nuestro país. O sea, es invocar la historia y que se considere, ¿no? Claro, claro. ¿No? Otra pregunta. ¿Hay rispidez aún con el gobierno de David Monreal, en particular con el gobernador? Porque fue este año. Sí, fue este año el primer podcast. Sí. Que, vieras cómo pegó ese podcast. Es de los más vistos. Estuvo aquí Alfredo Femata, el diputado. Okay. Y nos contó desde su perspectiva, o desde su visión, o desde su verdad, la verdadera, ¿cómo le podemos denominar? La verdadera razón del rompimiento de David, ¿no? Cómo ya no les contestó las llamadas y los espacios, ¿no? Y ya, no hay nada. Y luego, ¡pax!, viene el rompimiento electoral. ¿Cómo está la relación actualmente? ¿O no hay relación? No hay relación. En lo personal, yo no tengo relación con el gobernador, aunque le expreso mi respeto como persona y como político. Nos conocemos muy bien. Sí. Recordar que la carrera política David Monreal la desahogó fundamentalmente en el Partido del Trabajo. Sí. Fue nuestro alcalde y yo fui la coordinadora de su campaña en el 2007. Sí. Fue senador de la República por primera minoría y yo coordiné esa campaña política. Fue candidato a gobernador en 3 ocasiones, pero las 2 primeras por el Partido del Trabajo y yo era dirigente estatal. Nos conocemos bien, yo le respeto, me he mantenido al margen de las polémicas que han rodeado su mandato, su gobierno. Creo que debe uno de opinar siempre en su gobierno y en cualquier otro en el ánimo de poder mejorar las condiciones, las decisiones, y simplemente es una puerta que él decidió cerrar hacia nuestro partido pese a que él es gobernador por los 3 partidos. Él llegó a gobernar por los 4 incluso. Sí, pues ¿cuántos votos le votó el PT? Porque fue el Partido del Trabajo, el Partido Verde, Nueva Alianza y Morena. Sin los votos del Partido del Trabajo, Andrés, David Monreal y 15 gobernadores más de nuestro movimiento no hubieran obtenido el triunfo. Lo que le aportó el PT a David fue la diferencia contra Claudia. Así es. Y te puedo decir el mismo caso de Laida Sansores en Campeche, o sea, más de 15, hay 15 gobernadores que llegaron a obtener el triunfo gracias a la aportación de votos que nuestro instituto político hizo. Y bueno, no en todos los casos ha existido reciprocidad, por decirlo de alguna suerte, o respeto, o diálogo. Y creo pues que en el caso de Zacatecas, pues la historia habrá de juzgar a todos los actores, a los partidos, y pues que no hay que abonar a la polarización del Partido del Trabajo. El gobernador del estado no ha recibido más que apoyo. Y bueno, pues ojalá que él lo entienda de esa manera, a su equipo, y pues está ya por concluir su responsabilidad
Nosotros no le hemos pedido nada, o sea, no tenemos un cargo dentro de la administración pública estatal, nunca se la solicitamos, ni lo haremos. No hay ninguna concesión o prebenda, no hay gestión, ni se la pediremos, pero abonaremos, y lo hemos hecho a través de los votos de nuestros diputados en estas ya 2 legislaturas, en los temas que nos parecen prioritarios, sin regateos. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo hasta que concluya su mandato. Cuando él quiera extender una mano amiga al Partido del Trabajo, que sepa a través de tu programa que no tenemos dificultad en extenderle la mano por el bien de Zacatecas. En agosto del 2027, un mes antes de salir. Ahí está la mano. Ya me voy. ¿Qué? Era para despedir. Me extendí la mano, pero para despedir. Okay, la canción. Oye, hay otro tema también que traía en la mente, que es el hecho de Saúl Monreal trae su aspiración, que él ha calificado de legítima. Ha sido un crítico del gobierno de David, ha sido un crítico de la delegación de programas, ha sido un enorme crítico de una senadora de Morena. Que ese podcast también como explotó, no sé si lo llegaste a ver. Sí. Y él ha manifestado que por lo pronto, o lo ha dejado entrever, no se va de Morena. Y existiría la intención por este tema del nepotismo, que ya queda sentado estatutariamente en Morena, de que no puede haber una consecución o no puede haber una entrega de batuta a un familiar directo, pues entonces la perspectiva sería una alianza verde-PT. Verde-PT. ¿Con quién al frente? Ahí va la pregunta. ¿El PT le abriría la puerta a Saúl en caso de que se sigle para hombre la candidatura? Mira, en principio creo que, insisto, es muy anticipado hablar de eso. Yo a Saúl le tengo muchísimo aprecio. Considero que es de la familia Monreal el segundo que más trabaja o que más ha trabajado. Nos topamos en territorio, lo conozco y coincidimos en territorio desde hace más de 18 años y creo que ha tenido la mala suerte de ser el más chiquito de la familia. Y bueno, pues ahora con el tema del nepotismo definitivamente no podrá participar por su partido, que es Morena. La posibilidad de que participe por el Partido Verde seguramente la están construyendo en la dirección nacional. Recordarte que hay una relación muy cercana entre el doctor Ricardo Monreal, Manuel Velasco. Sí. Siempre ha existido ahí una relación personal y política. Sí. ¿Son compadres? Son compadres. Entonces yo no tengo duda de que tenga conversaciones con la dirección nacional, incluso estatal, del Partido Verde. Con el Partido del Trabajo no se ha acercado en ninguna de las instancias y nosotros no estamos buscando candidatos ni candidatas. O sea, nosotros estamos trabajando para fortalecer y empoderar a los liderazgos que tienen militancia en el Partido del Trabajo. Entonces, es el caso de Zacatecas y de todo el país. Lo estamos haciendo en todo el país. Es nuestra agenda. Entonces, porque en dado caso, si se declaran para hombre y el PT de ir solo, pues también tienen gallo, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros tenemos grandes compañeros y grandes liderazgos en el PT en Zacatecas. Te menciono a uno, mi comisionado y dirigente, Alfredo Fermat, un hombre con una gran trayectoria, rector de la universidad, y con diputado un gran federal, liderazgo. Diputado local, un hombre trabajador, organizado. No estamos buscando, no está el letrero de vacante. Se busca vacante. No hay. Y menos para eso. No. Bueno, hay que ponerle saborcito, chihuahua. Échenle chilito al taco. Vamos dejando ese tema. Mira, esta foto está muy, muy padre. Gracias. Con el próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ya se fue la anterior.
Adiós, Norma, como el meme, hay que meter ese productor. Adiós, Norma Piña, te irá mejor allá en el infierno neoliberal. ¿Cómo ves tú a la próxima corte? Yo por lo menos veo a 3 ministras, una en particular que destaca, indudablemente, yo creo que además por su congruencia, que es Lenia Batres. 2 que al final del periodo como que dijeron, pues vámonos para acá, ¿no? Y les resultó, ¿no? Pero finalmente se conformó una corte a través de la elección popular, a través de la votación. Yo fui a votar. Y es más, si quieren les digo por quién voté por ministros. Yo voté por Lenia. Sin acordeón. Bueno, que ese tema ya no está. ¿Cómo ves tú la Suprema Corte, senadora? ¿Crees que pueda realmente haber un cambio sustancial con la anterior, que evidentemente hay muchísima evidencia de cómo sirvieron intereses muy particulares, protegieron a la gente de Cedillo en la matanza de Aguas Blancas, no castigaron el caso ABC, no se pronunciaron por el caso de Luz y Fuerza del Centro cuando debían de haberse pronunciado? Híjoles. La protección a Salinas Pliego. La protección a Salinas Pliego. Híjoles, o sea, podemos enumerar muchísimos casos. ¿Crees que realmente se puede revertir esto? Yo estoy fascinada con la renovación profunda del Poder Judicial en nuestro país. Estoy emocionada y me siento privilegiada, Andrés, de haber formado parte desde el día 1 de este proceso, sin demeritar el esfuerzo que hicieron nuestros compañeros y compañeras diputados federales y diputadas. Creo que el balón siempre estuvo en la cancha del Senado de la República. Y diste un gran debate. Yo estuve viendo toda la sesión y diste un gran debate. Te lo agradezco muchísimo. Tenían sobrados los números en la Cámara de Diputados para la mayoría calificada, y recordarás, en el Senado fue sumamente complejo. Sí. Nos faltaban 2 votos. Sí. Se definieron en la jornada. Ese día de la sesión sufrimos violencia, muchos de nosotros estando en pleno recinto oficial. Fue un debate, híjole, tremendo. Sí. Más de 40 horas consecutivas estuvimos argumentando, discutiendo, defendiendo que el pueblo de México tenía, como demostró, la sabiduría de poder elegir a sus autoridades juzgadoras, y que también estaba el pueblo de México harto de ese manto de impunidad que siempre protege a los poderosos, a los privilegiados, a los ricos, y que lamentablemente esa cobija nunca llega para la gente necesitada, que es de quienes están llenas las cárceles en nuestro país. Sí. Me emociona mucho. Logramos defenderla en cada una de las etapas, desde la legislativa, después la jurisdiccional, después tal vez la más importante, la social, motivar a la gente que saliera, que participara, que entendiera, con todo lo complejo que fue. Vaya, tuviste aquí a Matías Chiquito Díaz de León, él seguramente te contó parte de la experiencia, porque la autoridad electoral también jugó un papel protagónico, sí, muy importante. Sí. Y el resultado de la elección, el poder reunirme con este señorón, con Hugo Aguilar, ministro presidente electo, la conformación de cómo quedó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de verdad para mí, creo que lo más profundo, el cambio más profundo que lograremos hacer como movimiento en nuestro país en la historia contemporánea, el más sí, profundo, y desde hace 100 años. Entonces, pues estoy, el primer ministro presidente indígena en la era actual. En la era actual, porque sí. El primero fue Benito Juárez. Fue Benito Juárez, y ya existía el nigromante, aunque él no llegó a ser presidente, pero fue ministro. Pero imagínate, electo por voto popular, digo, a diferencia y sin demérito del benemérito de las Américas, don Benito Juárez, este hombre fue electo por el pueblo de México. Y creo que eso y ya con más de votos por que sí, el total del PRI que sacó en la elección presidencial. Es una maravilla, pero aparte tuve la oportunidad de reunirme con él en días recientes a propósito de una jornada muy importante que vamos a tener el 1 de septiembre, porque por mandato constitucional los 881
personas juzgadoras que Van fueron al Senado electos a tienen que tomar tomar protesta con en el nosotros Senado. en el Senado. ¿Cómo lo van a hacer, oye? La logística está increíble. Vamos a rentar un hotel cercano que está a la sede del Senado y por bloques. En Sevilla. En el Sevilla. Y por bloques vamos a tener que organizar una sesión que seguramente durará, tenemos estimado, más de 30 horas, porque no puede detenerse el reloj legislativo y arrancamos la sesión a las 5 de la tarde. Es una plenaria, es una extraordinaria. Y tiene que ser ese día, el 1 de septiembre. Entonces me reuní con él y no tienes idea, Andrés, a mí poco me emociona y me eriza la piel y me sensibiliza a conocer a personajes como me emocionó conocer a Hugo Aguilar, tratarlo como persona, escucharlo. Yo le deseé el mayor de los éxitos por él, pero también por lo que él significa en nuestro país, lo que él representa. Entonces, ojalá hacemos votos, porque siempre ha sido la intención mejorar el sistema de justicia de nuestro país. Sí, no, es un parteaguas. Me encantó cómo los medios de derecha, cómo publicitaron los 30 trabajadores de la Corte aplaudiéndole a los ministros que se van, ¿no? Y el discurso de Norma Piña. La historia nos juzgará por quienes hemos juzgado. Yo puse en mi Facebook, no. La historia los juzgará por los que no juzgaron. Y montones de casos, ¿no? Y yo creo que la historia ya los juzgó. ¿Tú qué opinas? Sí. Y es de verdad un privilegio haber formado parte de ese momento, de esta etapa histórica tan profunda. Sí. Hay otro tema singular también que me gustaría platicar contigo. Más allá de lo que pueda representar el 27 para el PT o para el Verde o para Morena en sí, viene la renovación de la presidencia en el Senado. Pues a Noroña ya para bajito, le dieron para abajo. Y hay 3 destacadas senadoras de Morena que la están peleando. Pero tú estás ahí, presente, como propuesta además de Morena. Y yo también ahí escribí una nota y una columna al respecto de la posibilidad histórica, no solamente para tu carrera política personal, sino en la representatividad del Partido del Trabajo. Presidir el Senado de la República, digo, no es cualquier changarro ahí, cargo, ¿no? Además, pues es una interlocución directa con la Presidenta de la República. Ahí en una entrevista Noroña presumió el teléfono rojo, ¿no? Ajá. Para hablarle a la presidenta directa. Estará encriptada esa madre, porque eso hasta lo tenemos los viejos, cabrón. Es como de los 5. Sí, dije, estará encriptada esa cosa. Estamos con un cable de cobre te lo cuelgas, güey. Pero dije, bueno, ¿verdad? Antes de los 90. Sí, dije, bueno, pues ahí ya en la línea, ya en los servidores ya están encriptados, ¿no? ¿Estás ahí en la jugada o no? Recibí la invitación, Andrés, en el pasado mes de junio y lo expresé en todos los medios de comunicación, el sentimiento de agradecimiento y lo halagada que me siento de una consideración tan grande que tú acabas de describir de una manera exacta. Creo también que es la bancada de Morena a la que le corresponde no solamente por reglamento, sino por un tema ético. Y terminó de rematar esto una expresión de nuestra presidenta en una mañanera en la que solicitó que, independientemente de la autonomía que tenemos las y los senadores de elegir quién pueda presidir, que no se le diera una posibilidad de adelantarse a quienes tuvieran aspiraciones para el 27. Como sucedió con Eduardo Ramírez en Chiapas, hoy gobernador, que fue presidente del Senado, y con Alejandro Armenta, hoy gobernador de Puebla. Derivado de eso, pues se realizó una reunión en la plenaria de Morena y bueno, generosamente me convidan y yo se los agradezco y se los agradeceré siempre.
para discutir y que con toda honestidad, pues las compañeras, porque este año le tocará a una mujer presidir los esfuerzos del Senado, que tuvieran aspiraciones para el 27, se retiraran de ese proceso. Ya. Y decidir. Ok. Bueno, pues con eso nos contestas las primeras 2 preguntas. Buen entendedor. Buen entendedor, pocas palabras. No, yo sé que la senadora está cuidando para evitar cualquier impugnación adelantada o en el pleno proceso electivo. No, se adelantó y dijo que... Pero bueno, no, solamente a ti está siendo muy cuidadosa porque hay muchos que ya de plano se deschongaron. Ok, no hay una relación ni política ni de ningún sentido con David. Pero entonces ni con Morena. No, con Morena sí. O sea, en Zacatecas no. Estrecha. No, en Zacatecas no. Entonces... Bueno, con la institucionalidad de Morena, con la dirección estatal de Morena, no con su militancia. Ya, No, o sea, ya. su militancia caminan con nosotros en las comunidades, sus fundadores caminan con nosotros, o sea, no, con la formalidad, con la institucionalidad, sí. no hay relación, han sido sumamente irrespetuosos Con la cúpula. con nuestro partido en lo local. A nivel nacional nuestra relación es diferente y es sumamente estrecha, cordial, respetuosa y afectiva. A eso iba. Y si en algún momento, más allá de las decisiones y en el entendido, porque luego se pone pues, en el escenario, a ver, vamos viendo cómo van los números, ¿no? Cómo nos va a ir en las diputaciones, con las alianzas, tú lo señalaste bien, ¿no? Por estrategia o por otro tipo de interés. Que les digan desde allá arriba, pues, ¿saben qué? Van en alianza en Zacatecas, con Morena y con el Verde. Híjoles, desde tu perspectiva, desde tu óptica, ¿cómo reconstruir esa relación? Porque sería forzada. Mira, creo que nosotros no hemos agraviado, nosotros no hemos ofendido, nosotros no hemos faltado al respeto, no nos corresponderá a nosotros, más que ser sensibles, ser humildes, lo hemos sido siempre, y darle vuelta a la página que se le tenga que dar. Nuestra agenda en este momento, Andrés, insisto, es organizar y fortalecer a nuestro partido. Nosotros tenemos partido. Un partido respetado, un partido fuerte, un partido que se está consolidando, un partido congruente, un partido orgullosamente de izquierda y un partido que está en el territorio como ningún otro. Entonces es nuestra prioridad, es nuestra agenda de aquí hasta el próximo 1 de septiembre, al 29 de agosto estaremos en territorio, te platico, este fin de semana, mañana mismo estamos en Bonito Pueblo, estamos en Tres Cruces, pasado mañana estaremos en Concepción del Oro, de ahí nos vamos a Estación Camacho, Mazapil, luego vamos a Bañón en Villa de Cos, regresamos, estaremos en Villanueva, me faltan 2, Valparaíso, por supuesto, Valparaíso y Fresnillo. Entonces, son 7, 8 municipios que vamos a visitar este fin de semana y después nos concentraremos, o yo lo haré, en mi agenda parlamentaria, que tengo mucho trabajo en el Senado de la República, afortunadamente, y en el partido, en la Dirección Nacional, y en las ocasiones en que tengo oportunidad, vendré a hacer lo que más me gusta hacer, que es recorrer mi estado. Ya, perfecto. Bueno, pues vamos a ver cómo se va construyendo o deconstruyendo esta situación al 27 o dinamitando, quién sabe. En la política lo único cierto es que no hay nada cierto y escrito, es correcto. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó. Una hora. Buenísimo. Qué delicia. Pues Gracias, Andrés. ahí les dejamos porque... Lean entre líneas. No, ¿cuál entre líneas? Pero vas... Bueno, no va a faltar el que... A ver, no, espérame, déjale, vuelvo a poner porque... porque como que no le entendí. El que no quiere entender, ¿va? Pero bueno, muchísimas gracias, senadora, por habernos acompañado en esta ocasión. Creo que la última vez que viniste fue en la temporada 2. Tiene rato. De mediados, ¿no? ¿Sí?
Sí, ¿Tanto? ya tenías como 2 No, años, la tres, ¿3 ¿no? años? ¿Como 2 añitos? Sí, fue la Sí, temporada sí, 2, en la temporada 3, ¿no? Ya no me van a No tuvimos la molestar. fortuna. ¿Eh? Bueno, pues muchísimas gracias, Al senadora, por haber estado contrario, con nosotros. muchísimas gracias. Y Un te deseamos privilegio, éxito. Muchas gracias. Órale, venga, Buenas noches. la senadora de la República por el Partido del Trabajo, Giovanna Bañuelos, con nosotros. Venga, Gracias. Buenas noches. vámonos. 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 Y en el próximo les adelanto poquito. Viene un personaje al que el senador Saúl Monreal ya lo destapó prácticamente y le dio la venia. Para la capital de Zacatecas se va a poner muy bueno. Para Guadalupe, para Fresnillo. O sea, la verdad va a estar muy bueno. Y en la capital yo creo que se están construyendo cuadros muy interesantes. ¿Tú cómo ves a Renata Ávila para la capital? Me encanta. ¡Ah, qué hago! Les digo que aquí tenemos primicias, hombre. No nos podemos ir sin nada. ¡Vámonos! Que además recuerdo que en este podcast Me puedo equivocar, pero no creo.